Evangelio de hoy, miércoles, primera semana de Adviento, feria. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 25, versículos del 6 al 10. El Señor preparará para todos los pueblos un banquete. En aquel día enjugará las lágrimas de todos los rostros y nos salvará. En aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Salmo responsorial. Salmo 22. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Ya viene el Señor para salvar a su pueblo. Dichosos los que estén preparados para salir a su encuentro. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37. El Señor cura a los enfermos, multiplica los panes y los peces. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los
mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados y, habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. La gente quedó maravillada y todos glorificaban al Dios de Israel. Es la segunda vez que Jesús realiza el milagro de la multiplicación de los panes. La primera la trae Mateo en el capítulo 14, versículos del 13 al 21. Entre ambos milagros se hallan diferencias notables. La gente siguió a Jesús sin preocuparse de sus necesidades más perentorias, como era el alimento. Es que la palabra de Jesús los cautivaba y su poder los atraía irresistiblemente, hasta el punto de olvidarse de lo más necesario para la vida, la comida. Ejemplo para muchos cristianos que siguen a Jesucristo mientras no sufran menoscabo sus intereses materiales, mientras no se intente tocarles el bolsillo, pues cuando el cumplimiento de la ley de Dios les suponga algún sacrificio material, antepongan sus beneficios al cumplimiento de su deber. La gente quedó maravillada al ver las obras que Jesús realizaba, y nosotros estamos obligados a presentar nuestras obras diarias con tal rectitud y santidad que cuantos nos observen no tengan más remedio que alabar a Dios, glorificar al Dios de Israel, como nos dice este texto. María Santísima confesaba de sí misma que Dios había realizado en ella maravillas. Lucas capítulo 1, versículo 49. Y por eso alababa al Señor. Tú tienes que reconocer con humildad, pero con verdad, que Dios también en ti realizó las obras de su poder y de su misericordia. Y por ello tú, como la gente del Evangelio y como la Virgen de Nazaret, has de glorificar, es decir, dar gracias al Señor y alabar su bondad para contigo. Siento compasión de esta gente. Este milagro realizado por Jesús es una nueva manifestación del poder y de la misericordia de Jesús, que se compadece de aquella gente y socorre su necesidad. La verdadera comparación
No se contenta con lamentar el mal, lo remedia si está en su mano, y cuando no lo puede remediar, comparte al menos la aflicción y el dolor. Jesús pone toda su omnipotencia al servicio de su compasión y así realiza aquel estupendo milagro de la multiplicación de los panes y los peces. No puedes decir que no se te presentan a ti 100 y 1000 ocasiones de ejercer la compasión con tu prójimo que sufre. Acepta voluntariamente y con sincero corazón el sacrificio que debas imponerte para remediar las necesidades de tu prójimo. Siente como tuyas sus penas y aflicciones y cumple así el mandamiento de la caridad, amando como dice San Juan, no con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. Primera de Juan capítulo 3 versículo 18. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Romanos capítulo 12 versículo 15. Nos aconseja San Pablo, el que no se preocupa por las situaciones aflictivas de su prójimo es porque no lo ama, y el que no ama a su hermano tampoco ama a Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Vivencia. En algunas ocasiones seguramente Dios querrá servirse de ti, a pesar de tu pequeñez y miseria, para llegar hasta tus prójimos, a fin de llevarles el pan de la divina palabra y el pez de la Eucaristía. No te pide Dios que tú dispongas de grandes cosas, grandes talentos y cualidades para ser instrumento de su gracia, pero sí te pide que pongas a su disposición lo poco que posees, dejando lo demás para que lo socorra la providencia del Señor.